grabando. Les doy la bienvenida entonces a la sesión de hoy de estadística. Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar entonces revisando hoy día algunos conceptos de estadística, ya entrando a revisar algunos conceptos y aplicándolos, ¿de acuerdo? Vamos a terminar con análisis de gráficos. Vamos entonces. Revisando los conceptos de estadística, vamos a decir que tenemos tres grandes líneas de trabajo de la estadística. Primero, para el área de diseño, o vamos a llamar planeamiento y desarrollo de investigación, ¿ya? Ahí la estadística cumple un rol fundamental. Vamos a decir también que podríamos usarla también en una cuarta dimensión, que podría ser la analítica de datos, ¿ya? En el segundo, vamos a decir que la descripción de resúmenes y exploración de datos, a esa estadística se le va a llamar descriptiva, y una tercera que es la estadística inferencial, ¿de acuerdo? Esa inferencial es la asignatura de estadística del segundo semestre, ¿ya? Entonces, este primer semestre nos vamos a quedar con esta estadística que se llama descriptiva, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. A continuación, ya. El diseño estadístico, que sería la primera parte, ¿cierto? Los investigadores lo que van a hacer es trabajar a partir de buscar datos o recoger datos para responder a una pregunta que ellos tengan, a una cuestión que ellos quieran determinar. Recogen datos a partir de un experimento que ellos proponen. Y como trabajar con todos los sujetos de un grupo es muy caro, se trabajan con pequeños grupos que representan a la totalidad de sujetos de un grupo mayor, ¿ya? Entonces, para esta estadística, para el diseño estadístico, entonces es muy importante poder conocer los conceptos de muestra y de población, el concepto de variable, entenderlo y poder operacionalizarlo, ¿ya? Utilizarlo. Eso quiere decir operacionalizar, poder utilizarlo. Los niveles de medición, otro concepto, las distribuciones de frecuencias, las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad y dispersión. Y en este caso, para presentar los datos, entonces se van a utilizar esta distribución de frecuencia, las medidas de tendencia central y los de variabilidad y dispersión. Estos tres últimos elementos nosotros le indicamos que pertenecen a la estadística descriptiva. Por lo tanto, mientras que los dos primeros o los tres primeros pertenecen a la estadística inferencial, los tres últimos a la descriptiva. Entonces, el diseño estadístico en investigación toma las dos estadísticas, la descriptiva y la inferencial, como herramientas de trabajo. Cuando hablamos de estadísticas descriptivas, ¿ya? O análisis exploratorio de datos, que ese sería como el sinónimo, ¿ya? Cuando decimos estadística descriptiva, es lo mismo que decir un análisis exploratorio de datos, surgen los siguientes conceptos. Fíjese bien en este diagrama. Dice que la estadística trata de la información. Y aquí surge una pregunta fundamental, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre dato, información y conocimiento? Entre información y conocimiento son tres conceptos que nosotros desde ya deberíamos comenzar a dilucidar y saber la diferencia. Conocimiento, ya, perfecto. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre esos tres conceptos? ¿Qué son los datos? ¿Se escucha? ¿Números? Ya, números. ¿Qué son los datos? ¿Qué otra cosa más? Letras, palabras, Letras, palabras, cantidades, entidades. Ya, ya. Vamos a decir que un dato, anoten la definición. Tienen ahí, me imagino, un apunte. Dice que es la representación simbólica de un atributo
la representación simbólica de un atributo o variable. Eso es un dato. ¿Qué forma toma? Era lo que ustedes me estaban diciendo. Un dato puede tomar tres formas. Puede ser un símbolo, puede ser un mensaje o puede ser una imagen. ¿De acuerdo? Ya. La estadística, ¿de qué tipo de datos se va a concentrar entonces? En los símbolos, ¿verdad? Que puede ser una letra o un número, ¿de acuerdo? Profesor dijo imagen, símbolo y qué más. Imagen, símbolo y Mensaje. un mensaje. Y usted me dirá, pero ¿cómo un mensaje va a ser un dato? Bueno, yo tengo analizadores de mensajes, po. Tengo algoritmos que, por ejemplo, lo que estamos conversando ahora queda grabado, ¿cierto? En un archivo. Y luego le pido un algoritmo, ¿cierto? Que analice las palabras que están dentro de esta conversación que estamos teniendo. Y el algoritmo entonces puede ser capaz de reconocer palabras claves para decir si el mensaje es saludable o no. Y por ejemplo, eso ocurre en el YouTube. Muchos de los youtubers tienen que tener cuidado con las palabras que utilizan porque si dicen alguna palabra, les dan lo que se llaman, y palabras inapropiadas, le colocan un strike. Es decir, 3 strikes y quedan fuera y les cierran el canal. ¿Ok? Entonces ahí el mensaje se transforma en o es considerado como un dato. ¿Sabían eso o no? No, Ya. No. sí, yo lo había escuchado. Ya, eso ocurre, y de hecho es más. Algunos tienen bueno, algunas personas tienen el celular y ustedes saben que el celular escucha, ¿cierto? Ya, el celular escucha y en particular los del iPhone, la Alexa, que es un parlante, ¿ya? Un parlante que está asociado a una inteligencia artificial. Todo lo que usted dice lo graba. ¿Ese que uno le pregunta? ¿La Alexa? Claro, sí, graba todo y de hecho es más, usted puede descargar todo lo que Alexa le ha escuchado y usted puede después sentarse a escuchar los mensajes, no sé, pues desde que ha conversado con Alexa. Y todos los mensajes están grabados y usted puede hacer un mapeo de todos ellos, desde el primero al último, en transiciones de minutos. Entonces, todos esos mensajes quedan grabados y la empresa los ocupa con sus algoritmos para poder manejar y crear bases de datos después. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que también los textos o los mensajes, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué es conocimiento? Vamos a decir que conocimiento, no, perdón, información primero, ¿verdad? Ya, anota allí, información, 2 puntos. Dice que es un recurso organizado. Son, punto seguido, son datos procesados, contextualizados, de manera tal que permiten tomar una decisión. Entonces, en nuestro trabajo de análisis exploratorio de datos, lo que nosotros queremos es transformar los datos, ¿en qué cosa? En información. Información. Correcto, ese es nuestro objetivo. Transformar los datos en información. Y la estadística es la herramienta matemática que hace eso. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Entonces, primero representando los datos en forma de gráficos, agrupando los datos en tablas de frecuencia, es decir, ordenando los datos. Esto quiere decir ordenar. Tablas de frecuencia significa ordenar los datos. Entonces, los ordena, en los gráficos los ordena, y donde dice, resumiéndola en parámetros, lo que aquí dice es que la procesa. Y eso hace la estadística descriptiva. ¿Cómo la procesa?
a partir de la dispersión de los datos, qué tan distribuidos están o repartidos están, la posición que ocupan los datos y cómo se organizan los datos respecto a un punto central, que le llaman centralización, posición y dispersión. Y eso es todo. Esas son las herramientas con las cuales transformamos los datos en información. Y eso es lo que tenemos que aprender en este semestre. ¿Ok? Sí. Perfecto. No es ni más ni menos que eso, ¿ya? Muy bien. Y entonces, ¿qué son los gráficos? Formas de representar los datos. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Formas de ordenar los datos. ¿Y qué son los parámetros? Formas de procesar los datos. ¿Ya? La inferencia estadística, en cambio, ya dice que hace referencia a un conjunto de métodos que permiten hacer, fíjese bien la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? ¿Permite hacer qué cosa? Predicciones. Predicciones. Claro, eso es lo que busca la estadística inferencial. Busca hacer predicciones. ¿Ok? Acerca de las características de un fenómeno sobre la base de información parcial acerca del mismo. Es decir, con poca información, con poquitos datos trata de generalizar, explicar un fenómeno por completo. Entonces, fíjese bien, es clave aquí en los conceptos de muestra y de población. Lo vamos a revisar. Y fíjese bien que esta muestra, fíjese bien, está vinculado con los datos. ¿Ya? Y los datos tienen que ser procesados por los estadísticos. ¿Cuáles son los estadísticos? Los parámetros. Esos son los estadísticos. ¿Ok? Y luego se tienen que determinar si esos estadísticos son representacionales de la población. Entonces, mientras que aquí en la parte derecha se encuentra la estadística descriptiva, la parte interesante está acá para hacer la inferencia, está aquí, en construir apropiadamente el proceso de selección de la muestra representativa de una población y en determinar los parámetros o características de la población a partir de esos estadísticos muestrales. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a estar este semestre aquí abajito, solamente en esto. Y el próximo semestre vamos a estar en esta otra parte. Y cuando hagan metodología de la investigación van a poder entender la lógica de cómo se van a buscar esos datos. Ya. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Los conceptos de población y muestra los vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Pregunta hay? ¿No hay? ¿Hay o no preguntas? Ok. No, por mi parte no. Perfecto, avanzamos. Ya, vamos a definir algunas cositas ahora, ¿de acuerdo? Ya, dice, ¿qué es una población? Dice que una población, ¿cierto? Una población dice que es la totalidad de sujetos o unidades de intereses en el estudio. Por ejemplo, yo digo ya, los estudiantes de la carrera de TAP, ya, ¿cuál es la población? En este caso serían todos los estudiantes de primer año hasta, de primer semestre hasta sexto semestre. También tendrían que estar incluidos los que están en proceso de título. Tendrían que estar incluidos los del día y los de la noche. Y eso sería la población. Todos los estudiantes de la carrera de TAP. Todos los sujetos. Pero si no son sujetos, pueden ser todas las unidades de análisis. Por ejemplo, el monto de la remuneración de todos los trabajadores. Podría ser, por ejemplo, el estado civil de todos los trabajadores. Podría ser la condición de salud de todos los trabajadores, ¿se entiende? De todos los ciudadanos de una comuna, de una región, de un país. ¿De acuerdo? Todo. Eso es importante la palabra. Muestra, en cambio,
dice que es un subconjunto de los sujetos, es un grupo pequeño, es una parte, o de unidades de análisis, ya entendiéndose la diferencia entre una y otra, en la cual se recolectarán los datos. Es decir, por un tema o un principio de economía, ¿cierto? Yo voy a recoger los datos en la muestra. De otra manera, o la analogía sería que la población es como la olla, una olla donde yo estoy cocinando una rica sopa, y la muestra sería cucharear la olla, ¿se entiende? Con una cuchara yo voy y pruebo, ¿cierto? Esta sopa y yo digo, ah, si la cuchara tiene un sabor, ¿qué concluyo yo? ¿Qué concluyo yo si digo, ah, la cuchara tiene un sabor agradable? ¿Qué conclusión saco yo? Que todo está agradable, toda la Correcto. olla. Toda la olla está buena, ¿se entiende? Perfecto. Esa es la idea. Esa es la lógica. Ahora fíjese bien. El concepto de población y de muestra está asociado al de parámetro y al de estadístico. ¿De acuerdo? Entonces, población es a muestra, como parámetro es a estadístico. ¿Por qué? Porque un parámetro es la medida, resumen, calculada sobre una población. Es decir, por ejemplo, los datos que se obtienen de un censo, ¿cierto? Son parámetros. Mientras que los datos que se obtienen de una muestra son estadísticos. ¿Se logra entender? Poblaciones a parámetro, poblaciones a muestra como parámetros a estadístico. Importantísimo. Sí, Israel, definí lo que era conocimiento. Ahí al final hacemos el resumen nuevamente y planteamos y revisamos la definición, ¿ya? Entonces, fíjese bien, la inferencia estadística entonces trabaja con los estadísticos, ¿cierto? Y busca transformarlos ¿en qué cosa? Los estadísticos se tienen que transformar ¿en qué cosa? Parámetro. En parámetros. Parámetros. Esa es la estadística inferencial, ¿ya? Y para eso, entonces, va a utilizar algunas cosas como la probabilidad o va a utilizar los contrastes de hipótesis, que serían estadísticos de investigación o de validación de datos. Asegurarse que los datos estadísticos son o se comportan como la población, que son parámetros. Porque Profe, sí. ¿puede repetir eso? No, no entendí. Lo que pasa es que la estadística inferencial lo que va a hacer es tomarlo a la estadística descriptiva, va a tomar los estadísticos y los va a buscar validar como parámetros. Pregunta, ¿por qué usted confía en que la cuchara que usted saca, fíjese bien, la cuchara que usted saca de la olla donde se está preparando la sopa, ¿por qué usted supone que si usted prueba la cuchara toda la olla sabe igual? Porque está agotada dentro de la olla. Pero supongamos que ahora en vez de tener leche, voy a cambiarla, en vez de tener sopa voy a cambiarla por leche. Y es más, en la olla voy a tener leche cortada. ¿Qué pasa cuando la leche se corta? ¿Está mala? Está No. mala. No, no está mala. No. ¿Se recoció? No. No, espérenme. Espérenme un segundo. Ya, es que ese hecho es bien interesante. Espérenme un segundo, ¿ya? Ya. ¿Saben cómo se hace el queso? Con Cuero. Claro, correcto. Entonces, ¿qué pasa ahí con la leche? está ¿Qué pasa? cortada. Está cortada. Corta. Por eso les dije yo, ¿qué pasa con la leche cortada? Entonces, supongamos que en la olla yo tengo leche cortada ahora. Supongamos. Yogur también. Ya. ¿Puede dejar el micrófono apagado, por favor? Ya, miren. Voy a copiar una imagen y la voy a pegar acá. Y la voy a pegar y voy a mostrar la leche cortada. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué estoy exponiendo? ¿Algo? ¿Nada? ¿No se ve nada? No, No, no se profesor, ve. no se ve No, nada. profe. No se ve nada. Ya, ¿y ahora se ve? Ahí sí. Ahora Ya, sí. perfecto. Ahí sí.
Ya, mire. Ah, ya, pero me faltó hacer la comparación. Espérenme un segundo. Disculpen, ¿ah? Lo que pasa es que la metáfora no pensé que tenía que llegar a esto, pero me gusta esto, sopa, la imagen. Aquí está. Espérenme un segundo, por favor. Ya, esto es para que entiendan qué pasa con este tema de la inferencia estadística. Ya, ¿ahora sí lo logran ver o no? Sí. Sí, ya, se ve la Sí, imagen. profesor. ¿Qué tengo a la Sí. izquierda? Tengo la sopa, ¿verdad? Sí. Ya, Sí. yo tomo la cuchara, pruebo la sopa, pruebo la cuchara, y yo digo, todo el plato está, toda la sopa que está dentro sabe igual. Mira ahora la leche cortada. Se separa el suero de la grasa. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, si usted va y toma la cuchara y la pasa por encima, por la superficie nada más, ¿qué va a probar usted? ¿El líquido? Suero, po. Claro, Suero. Y la grasa quedó abajo, po, porque se va para abajo, ¿cierto? claro. Ya, listo. Entonces, yo le hago la pregunta. Cuando usted saca de la olla con leche cortada, de la superficie y la prueba, ¿toda la olla sabe a eso? No, No. Ese es el punto. Cuando yo tengo estadísticos, ya, yo tengo que asegurarme que esos estadísticos son realmente parámetros y no, y funcionan como parámetros. Es decir, que la cuchara de verdad me está indicando que todo lo que está dentro tiene el mismo sabor y que no me pase lo de la leche cortada, que puedo sacar o suero o puedo sacar grasa. ¿Se entiende? Y de eso se va a preocupar la estadística inferencial, de asegurarse que los estadísticos corresponden a ser representativos de la población para transformarse en parámetros. ¿Ya? Y para eso va a utilizar a la probabilidad y a las pruebas de hipótesis. ¿Ok? Entonces no es tan fácil. Entonces aquí hay un tema que se llama la calidad de los datos, la veracidad de los datos, la fiabilidad de los datos. Es súper importante. ¿Ya? Entonces, por lo general no se habla de eso cuando se hacen las clases de estadística, pero como nosotros nos estamos enfocando para que esto sea una herramienta de trabajo, entonces es importante decirles eso. ¿Qué tan fiables son los datos? ¿Ya? A Y eso una se refiere. pregunta, ¿cómo yo sé qué tan fiables son los datos? Ah, pero hay formas de poder darle validez a esos datos. Hay mecanismos, hay estrategias. ¿Ok? Después los vamos a ver en algún momento. Pero eso hace la estadística inferencial. Después nos vamos a dar cuenta de eso en el próximo semestre. Por ahora, tenemos que conocer entonces lo que les había mostrado. Esto que está aquí. Esto es lo que tenemos que estudiar nosotros. ¿Ya? Cómo se muestran los datos, cómo se ordenan los datos y cómo se procesan los datos. Y después en la segunda, el próximo semestre, vamos a ver eso. Ya. Mire adelante, mire la foto. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Cebras. Cebras. Cebras, la Uy, sabana africana. en la sabana, ¿cierto? Qué rico. Ya, vamos a ver entonces, vamos a aplicar los conceptos que vimos. Población, muestra, parámetro y estadístico. Ya, vamos entonces. Población, muestra. Población y muestra. Entonces, toda la foto es mi población. ¿Estamos de acuerdo? Y yo no puedo tomar a todas las cebras y ver su estado de salud. Entonces yo, si quiero, soy investigador del área de la biología, lo que hago yo, digo ya, voy a pesar y voy a atrapar solamente a estas 3 cebras. Y si estas 3 cebras están saludables, yo voy a suponer que, ¿qué cosa? Que las demás también están Que todas saludables. están saludables. Correcto, Que toda correcto, la población que estudia está saludable. correcto. Toda esta población está saludable si estas 3 que yo elegí al azar, fíjese la palabra, aleatoriamente o al azar, están sanas. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el Profe, concepto de población y se le muestra. ¿Sí? escucha cortado. ¿Se me escucha cortado? No, ¿No? No, no. No, ya no.
Perfecto. Aileen, eres tú. Apaguen la cámara para que los datos sean más fluidos. Ya, ahí está la muestra y ahí está la población. La población es al parámetro, como la muestra es a qué cosa. A los estadísticos. Estadístico. Perfecto, súper, súper. Vamos entonces. Ya. Joan dice, bueno, ya, sigamos. Estadística inferencial, ya, y aquí están las herramientas de la estadística. Dice que están las pruebas de hipótesis y están los estimadores. Los estimadores son del promedio, de la desviación estándar, u otros más. Y las pruebas de hipótesis van a obedecer a lo que se llaman pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, ¿ya? Pruebas paramétricas quiere decir que tienen un comportamiento en los datos bien especial, ya están como organizados de cierta forma, y no paramétricos significan que no están organizados de esa forma, ¿ya? Yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis de investigación, yo utilicé este estadígrafo, la prueba de Mann-Whitney, Mann-Whitney, ¿ya? Y no utilicé estadística paramétrica, yo usé no paramétrica, porque el experimento que yo hice requería ese tipo de herramienta para poder validar o comprobar la hipótesis que yo estaba planteando. ¿De acuerdo? Entonces aquí entramos a lo que se llama después el diseño de investigación. ¿Ya? Por eso la estética inferencial se deja para el segundo semestre y después se debería anclar con el ramo de metodología de la investigación. Ya, veamos entonces, para finiquitar estas ramas de la estadística. La descriptiva visualiza, resume, ordena, explora los datos. ¿Ya? En cambio, la inferencial busca modelos, inferencia, busca hacer predicciones. ¿Ya? Y ahí serían técnicas de análisis en la investigación. Y aquí está aplicada una carrera, ¿ya? Exploración de datos en psicología, análisis en la investigación de psicología. Por lo general, la mayoría de las veces lo que nosotros nos encontramos son con estadísticas descriptivas, ¿de acuerdo? Nos muestran tendencias, nos muestran qué está ocurriendo con un fenómeno. Pero raras veces tenemos estadística inferencial. Los sondeos de opinión pública, por ejemplo, buscan ser modelos muestrales o estadísticos para hablar de los parámetros, ¿de acuerdo? Y los políticos andan todo el rato preocupados de cómo están las encuestas de opinión pública, ¿de acuerdo? Porque con ese poquito grupo de personas ellos entienden cómo está comportándose o tiene la opinión toda la ciudadanía. Vamos a revisar otras definiciones. Por ejemplo, unidad de análisis o observación al objeto bajo estudio. Ya, esto unidad de análisis o unidad de observación, así se llama. Unidad de análisis o unidad de observación. ¿Ya? Es el objeto de nuestro estudio. En este caso, ¿qué queremos estudiar al mirar esta fotografía? ¿Qué podríamos estudiar? Ya, la cebra. Perfecto, la cebra. ¿Qué otra cosa más podría estudiar? ¿La sabana? Ya, pero ya, el agua, perfecto. Los árboles. Puedo estudiar una cebra, puedo estudiar el agua, puedo estudiar los árboles, puedo estudiar la tierra, ¿cierto? El hábitat donde vive. Pero es más complejo revisar todo el hábitat, ¿ya? Porque el hábitat es como, después se van a dar cuenta, actúa como un sistema, ¿ya? Entonces todo junto es muy difícil, pero nosotros cuando hacemos ciencia separamos y estudiamos por partes. Eso es una herramienta del método científico. ¿Ya? Es que nosotros vamos a estudiar partes del objeto de interés, no por completo, ¿ya? Perfecto, entonces puede ser la cebra la unidad de análisis, el agua, la tierra, la vegetación, el aire, y el estudio de cada cosa por separado, nosotros decimos que es el estudio del ecosistema. ¿Me logro dar a entender? Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces, aquí hay un concepto, unidad de análisis.
Ya, otro concepto. Variable. Variable. Dice que es cualquier característica de la unidad de observación. Es una característica de la unidad de observación que nos interesa registrar. Por ejemplo, si la unidad de observación era la cebra, ¿qué podría yo estudiar de la cebra? ¿Cuáles serían las variables que me podrían interesar? ¿Qué característica me podría interesar? ¿Cuántas ¿Taller? hembras? ¿Cuántos machos? Porte, Ya, por ejemplo, ya, la población. Me gustaría saber cuántas hembras, pero eso tendría que ser, tiene un nombre, po. ¿Cómo se le llama eso? Género. La moda. No, no se llama Sexo. sexo. No, los Género. animales tienen sexo, no género. El género es una construcción cultural humana. Los animales tienen sexo, o masculino, o hembras o machos. Ya. ¿Qué otra cosa más? El peso, la edad. Tamaño. Muy bien, el tamaño. Si mi objeto de estudio es la cebra, ¿ya? Si mi objeto de estudio es la cebra, esas serían las variables que a mí me interesarían analizar. Perfecto, peso, tamaño, sexo, muy bien. ¿Qué otra cosa más podría ser? Mire, voy a poner algo que es como que es poco común, pero por ejemplo yo podría estudiar parásitos en las cebras. ¿Qué tipo de parásitos los afectan? Puede ser una variable de una característica de estudio, ¿no? Los parásitos. Sí, porque se pueden clasificar, ¿o no? Claro, pues los puedo clasificar, los puedo contar, los parásitos, los puedo identificar porque se pueden, como usted bien dijo, identificar con quiénes son, correcto. Entonces no importa cuál es, no importa lo que yo quiera observar, cualquier cosa que yo quiera observar le llamamos variable. Supongamos que lo que yo quiero observar es el agua. Mi objeto de estudio es el agua, no es la cebra. ¿Cuáles podrían ser las variables? El pH, La temperatura. turbiedad. La densidad. Perfecto, densidad, turbiedad, Temperatura. perfecto, turbiedad, perfecto, temperatura, muy bien, excelente. ¿Entendieron lo que son las variables entonces? Sí. Perfecto. Y ahí está, qué mejor ejemplo que este, donde nos damos cuenta que depende de lo que yo quiera estudiar, o el objeto de estudio, o la unidad de observación, entonces yo elijo mis variables. Mira ahora, otro concepto que es importante es este, el de valor de la variable. El valor. En este caso, el valor sería la observación directa, ¿ya? O de otra forma, la medición. ¿Por qué digo observación o medición? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a ver la turbiedad del agua, eso se mide a partir de una observación, ¿verdad? Sí, con un disco Sochi. Correcto. Pero en cambio, cuando yo voy a ver el peso, ¿cierto? Yo tengo que utilizar un sistema de medida. La voy a pesar en peso o en libras. ¿Ya? ¿Pesos? Depende, pues, depende de quién soy, de dónde vivo yo. Por ejemplo, si vivo en Inglaterra, lo más probable es que la Ah, pese en sí. libras. Exacto. Sí. ¿Ya? Entonces eso depende. Lo importante es saber que el valor de la variable, el valor que toma la variable sería la observación o la medición. ¿Ya? Eso es. Y puedes tomar la forma de qué cosa? De un Número. número. ¿De acuerdo? Número. Muy bien, excelente. Otro concepto importante se llama caso o registro. Se le puede llamar registro. Eso suena más, ¿verdad? Como el área contable, los registros, ¿verdad? Que es el conjunto de mediciones. Conjunto de mediciones realizadas sobre la unidad de observación. ¿De acuerdo? Esto sería como anotar, ya, ¿cuánto pesa esta cebra? Ya, 200 kilos. 250. ¿Cuánto pesa? 300 kilos. ¿Cuánto pesa? Ah, no. El otro es un hipopótamo.
Pesa 1000 kilos, ¿no? Hipopótamo. Y estas son cebras, ¿ya? Entonces, a veces va a ocurrir que cuando yo estoy midiendo o registrando, ya, el caso, me voy a encontrar con algunas medidas que están fuera, fíjese bien, que están fuera del comportamiento de la población. ¿Me explico? Ya, yo digo, las cebras pesan ¿cuánto? Ya, 200 kilos. ¿Cuánto pesa la cebra? 300 kilos. Ya, ¿cuánto pesa la cebra? Y aparece una cebra de 1000 kilos. Esa cebra es excepcional. Y por lo tanto, como es excepcional, yo no voy a considerar ese dato excepcional. Lo voy a eliminar. Porque me va a alterar el comportamiento del resto de los datos. ¿Me doy a entender? Después vamos a darnos cuenta cuando hagamos inferencia estadística que esos datos tienen que quedar fuera. O sea, hay que dejar solamente los datos que son homogéneos entre sí. Correcto. Sí. Sí, hay que dejar los datos que son representativos, se dice, de la población. Un dato excepcional no representa a la población. ¿Ya? Por eso a veces algunos dicen que la estadística es como la parte de la matemática que es como que se puede un poquito manejar de acuerdo a preferencias de la persona que esté estudiando. Vamos a avanzar con otro concepto. Ah, mire, excelente. ¿Qué nos aparece aquí? La aplicación de los conceptos. Mire bien. Ya, aquí tengo el concepto de variable. ¿Cuál es la variable en este caso? Lugar de nacimiento. Mira ahora. ¿Cuál es la observación? El lugar donde nació. Pues, ¿dónde nació? En J2. El dato en sí mismo es el registro. Ahí está. Ay, quedó negro. ¿Ya? Ese es el dato. ¿Qué pasó? ¿Por qué queda negro? Ya, ahí está. Ese es el registro. ¿De acuerdo? Y el caso es la vez que se observó. ¿En qué lugar de observación se hizo esta medición? En el número 2. Y ese es el caso. Caso 2 de la variable lugar de nacimiento de la observación, ¿cierto? Que se queda anotada en el registro J2. ¿Ok? Ya. ¿Cree usted que podría aplicar estos conceptos si yo le doy o le pongo un caso? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Ya. ¿Qué se observa en la imagen? Trabajadores de algún Una parque. Una línea fábrica. productiva. Sí, De una perfecto. línea productiva. Sí, de una línea, pero más precisamente la línea se le llama packing, ¿ya? ¿Y por qué se le llama packing? Porque es una mesa seleccionadora de verduras o de frutas, ¿de acuerdo? Frutas. Ah, Entonces aquí en esta mesa, ¿ven esos cilindros, esas cositas como grises? Se le llaman polines. Y por los polines entonces se van moviendo. son rieles. Son Claro, rieles. se van moviendo los productos y ellos en este caso ya están terminando. Parece que esta es la línea de envasado. ¿Ya? Perfecto. Entonces, quiero que ustedes me ayuden. Quiero que me ayuden. Ahora yo voy a indicar quién me va a ayudar. Ya, quiero que me ayuden y que vayamos y que elijamos y caractericemos a la población, caractericemos la muestra y caractericemos la unidad de observación, la variable, un valor y un caso registro. ¿De acuerdo? Ya, entonces, Caroline, ¿cuál sería la población en este caso en la imagen? Las personas que trabajan. Perfecto, trabajadores. Muy bien, trabajadores y en este caso sería de la empresa en particular, ¿verdad? Claro. Sería de un packing. Perfecto. De un packing, ya. Listo, ahí tengo la población. Ya, perfecto.
somos del área de recursos humanos y vamos a hacer un estudio y esa es la población, todos los trabajadores de la empresa. ¿Tenemos tiempo para entrevistar a todos los trabajadores? No, porque en No. producción los tiempos son agotados. Perfecto, por lo tanto tengo que elegir una. Muestra. Perfecto, ahí está, tengo que elegir una muestra. Perfecto, ya. Entonces, Ailín, ¿quién sería la muestra? Dígame, ¿quiénes podrían ser Cierta una muestra? cantidad de trabajadores. Ya, Un perfecto. grupo de trabajadores. Pero caracterícelo, dele una característica. La, 3 mujeres. Mujeres de Perfecto. cierta edad. Mujeres, perfecto, de cierta edad. Mujeres entre 20 y 40 años. Perfecto. Y 40. Perfecto. Se supone que aquí van a ver de todas las edades, pero yo quiero solamente una muestra de mujeres de esta edad y si la población tiene una cantidad, yo voy a elegir con una fórmula la cantidad de personas. Por ejemplo, si la población fuese 200 personas, yo voy a elegir 30. Voy a elegir 40. Perfecto, la muestra podrían ser 2, pero mientras más grande la muestra, escuche bien, mientras más grande la muestra, mejor. ¿Por qué mientras más grande la muestra es mejor? Porque me acerco más a... ay, ¿cómo decirlo? A la población. Porque se puede A la comparar. población. Claro, porque se acerca a la población. Mire, si yo elijo solo a 3 trabajadoras, ya, supóngase que yo voy a elegir solo a 3 trabajadoras. Y elijo solo estas 3 trabajadoras. Ya, esa es mi muestra, 3. Y la empresa tiene 200. 3 representarán a las 200 personas. No. No, Ya. porque hace como el 1 o 2%. Ya, entonces elijo 10 personas. No, elijo 20 personas. No, elijo 150 personas. 150 representará más cercanamente a los 200. Sí. Perfecto. Entonces, mientras más grande la muestra, Más cercana a la población. y por lo Realmente la tanto, población. y si es más cercana a la población, los resultados son más fiables, Exactos. porque no estoy con, no más que exactos, son más fiables, más confiables. ¿Por qué? Porque no estoy con el estadístico, estoy con el parámetro. Bien. ¿Ok? Los parámetros son los que a mí me interesan para poder tomar decisiones en la organización. Los estadísticos son mentirosos. De alguna manera, por decirlo, ¿ya? Ya, ok. Muy bien, vamos bien. Población, una muestra. Vamos ahora con la unidad de análisis. Entonces, ya, Marcela, ayúdenme. ¿Qué podríamos estudiar de estas trabajadoras? Podríamos estudiar las horas de trabajo, la calidad del trabajo, Ya, productividad, entonces, productividad. cuando me habla de calidad, yo entiendo productividad, ¿o no? Sí, Ya. Unidad de análisis, productividad. Perfecto. Ya. Mm, ya, perfecto. No, la productividad sería la variable, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. sí. La variable sería la productividad. Perfecto, aquí. Productividad, la variable. Perfecto. Mi unidad de análisis son las mujeres entre 20 y 40 años. Esa es la unidad de análisis. Mujeres entre 20 y 40 años. ¿Y están mal ubicadas en la muestra? No, está bien porque la estoy caracterizando. Pero tengo que indicar el número. Tal como había puesto Jovan en el chat, yo debería aquí colocar el número. Entonces, si tengo 200 trabajadores en el packing, yo voy a elegir ahora una cantidad. Ya, 20.
Ya, listo, productividad. Valor de la unidad de la variable, valor de, de una variable, la observación o medición, al número que describe la característica de interés, en una unidad de observación particular. ¿Cómo voy a medir la productividad? ¿Qué cosa me va a indicar que estoy midiendo productividad? Horario de trabajo, horario laboral. Pero ya, ¿Cuántos cantidades. elementos envasan en una hora, por ejemplo? ya, perfecto. Cantidad de producto envasado. Perfecto. Ese es el valor de la variable. Cantidad de producto envasado. Perfecto. Ailín, cantidad de producto envasado. Ujú. Ya, y ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, un registro? ¿Me podría dar usted un registro? Invénteme un registro. ¿Un registro de productos, Un dice registro, usted, profe? un registro, un caso de esta Una- cantidad de productos envasados. Una caja con 24 productos, ¿sí? Perfecto, muy bien. 24 productos en una hora, por ejemplo. 24 productos en una hora. Y ahí entonces yo tengo mi caso o registro. Este es el caso, este es el valor, esta es la variable, esta es la unidad de análisis y aquí tengo la población caracterizada y aquí tengo a la muestra que se ha elegido. Si en la unidad de análisis estamos viendo las mujeres entre 20 y 40 años y las mujeres son de, no sé, hay una cantidad muy reducida de 20 a 40 años, tendríamos que aumentar el número de años que... Depende del tipo de estudio que yo quiera hacer. En este caso, Ya. inventamos nada más, pero no hay Ya. un contexto. Cuando hacemos investigación tiene que haber un contexto. ¿Ya? Un Y fin, es ¿cierto, profesor? un contexto, claro, un objetivo, podríamos decir. Y ese objetivo en un contexto real de la organización. Y por lo tanto, eso nos va a permitir definir bien la unidad de análisis. Nos va a permitir determinar la muestra. ¿De acuerdo? Y la variable y el valor y la variable y el valor. El caso es el que yo voy a buscar en el terreno, es cuando yo le pregunto a la persona. El caso es cuando pregunto. Ahora yo simplemente hice un ejercicio sin colocar contexto, ¿de acuerdo? ¿Y a qué les parece? ¿Se va comprendiendo o no? Sí. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué se observa? Trabajadores, pero en este caso hombres. Perfecto. 4 Estos hombres. 4 hombres, ¿verdad? Y están en una línea de envasado también parece, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, puede ser de armado, envasado. Perfecto, muy bien. Vamos entonces, ¿cuál sería la unidad de análisis o de observación? ¿Edad? O los Hombres hombres entre Perfecto. entre Objeto de estudio, esa es la unidad de análisis. Ya, hombres. Ya, perfecto. ¿Entre qué edad? 30 y 50 años. Ya, de 20 así de 35. ya, perfecto. 30 a 50 años. Ahí tengo mi unidad de análisis. Es el objeto de estudio, son los trabajadores hombres ahora. ¿Cuál es la variable que me interesa estudiar? A ver, ¿cuál podría ser? A ver, me responde Natalia Hernández. ¿Cuál podría ser la variable? ¿Envasado? Ya, la variable podría ser envasado. Ya. Ya. Y pregunta, ¿cuál sería el valor de la variable? A ver, si es envasado, entonces, Paola Álvarez, ¿cuál podría ser el valor de la variable o la unidad de observación o la unidad de medida? Si es envasado, no sé, se me ocurre que pueden ser tarros, Ya, número de tarros claro. en un contexto, número de tarros por minuto, por ejemplo, o por hora. Sí. Y ahora quiero un Sí. caso, quiero un caso. Quiero un caso. A ver, Pía, deme un caso.
30 tarros por hora. Perfecto, 30 tarros por hora. Perfecto. Yo pongo 30 y ya sé por la unidad de medida que son número de tarros por hora. ¿De acuerdo? Ujú. 30 es el caso. Perfecto. ¿Quedan claros los conceptos, estudiantes y estudiantas? ¿Queda claro o no? Sí, Sí. profesor. Sí, Sí, Perfecto. sí, profe. Ya, esto es súper importante que estos conceptos queden, ¿de acuerdo? Porque uno es tramposo el día de la evaluación. Pues yo coloco algo y le digo, ¿qué cosa es? ¿O por qué se dice que esto está bien o está mal? Yo le digo ya, por ejemplo, el número de tarros por hora se dice que es la unidad de análisis. ¿Bien o mal? Mal. Mal. Mal, vale. 30, resulta que es la variable. ¿Bien o mal? mal, el Mal. valor. Perfecto. Ahí usted tiene que poder asegurarse de poder entender qué cosa es y aplicarlo. Es decir, no, eso está mal hecho. No, eso está bien. ¿De acuerdo? Ya, nos vamos a un pequeño break, ¿les parece? Sí. Ya. Sí. Bueno, profesor. Nos tomamos 15 minutos, ya para que se tomen un café porque no se lo tomaron delante. Sí, Ya, a las Sí, por favor. 9:35, ¿Nos tenemos 9:35, que desconectar y volver a conectar no, o no, no, podemos mantener? se No, mantienen con la mantenemos. cámara apagada y con el micrófono en silencio. Y yo en 15 minutos más les voy a indicar de que me estoy conectando, ¿ya? Ok, gracias. Pero no se desconecten.
Muy bien, jóvenes. Nos volvemos a conectar. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, profesor. profe. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Y habíamos quedado aquí, en la parte del análisis en esta parte. Habíamos terminado acá en este ejercicio, ¿verdad? A ver, aquí con los trabajadores, ¿verdad? Aquí habíamos quedado. Sí. Ya, muy bien. Sí. Vamos a revisar otro concepto más, que sería ¿cómo serían, en este caso, el caso registro? ¿Cómo sería el dato en sí mismo? El caso registro es el dato. Entonces dice que tenemos dos tipos de datos. Tenemos los discretos y los continuos. ¿De acuerdo? Vamos a tener datos, entonces, que son discretos, ¿ya? Es decir, solo pueden tomar un cierto conjunto de valores posibles. En general aparecen por conteo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas viven en este hogar? Le hacen en el censo, le preguntan, ¿cuántas personas viven en este hogar? A ver, voy a hacerle la pregunta. Jocelyn, ¿cuántas personas viven en su hogar? 3. Perfecto. O sea, bueno, 4 conmigo. Perfecto, 4. La pregunta, ¿podríamos decir 4,5 personas? No. Perfecto. Eso significa que es discreto. No podría decir 4,5. ¿Es 4 o es 5? Perfecto. Muy bien. Ya, entonces le preguntamos ahora a la Caterina. Número de intervenciones quirúrgicas. 3. Perfecto. ¿Podrían ser 3,5? No. No, 3. 1, 2, 3, 4. Discreto. Mira ahora. En cambio, la otra variable dicen que los datos pueden ser continuos. Son el resultado de una medición que se expresa en unidades. Por ejemplo, le voy a preguntar, a ver, Paola Álvarez, ¿cuál es su altura? Ya parece que Paola no. Israel, ¿cuál es su altura? 1,78 más o menos. Perfecto, 1,78. Perfecto. ¿Podría ser 1,78,5? Sí. Perfecto. Entonces, continuo. Si entre un número y otro puede aparecer otro número al medio, diríamos que es continuo. Entonces, el peso, la acidez, el nivel de colesterol son variables continuas. Entonces, por ejemplo, si yo digo número de dedos de una persona, ¿discreto o continuo? Discreto. Perfecto, Discreto. perfecto. ¿Número de manzanas que hay en el árbol? Discreto. Perfecto. ¿Número de libros de la biblioteca? Discreto. Perfecto. ¿Cantidad de trabajadores? Discreto. Discreto. Perfecto. ¿Estado civil de las personas? Continuo. Discreto. Discreto, claro. Discreto. Es soltero, es casada, es viuda, pero no puede tener más de una Ya. condición a la vez, ¿entiendes o no? Ya. Ya. Continuo. Mire, una variable que es continua. Cantidad de sueldo que gana una persona. Continuo. Continua. Es continuo porque un mes puede ser un valor, ¿verdad? Si trabaja por producción y el otro mes puede tener otro valor, ¿cierto? Sí. Claro. Perfecto. Muy bien. ¿Se logra entender la diferencia entre las variables? Sí. Muy bien. Seguimos. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, discreto. Cantidad de cebras que se ve en la imagen. Le vamos a estar contando. Ya, cantidad de cebras que están dentro del río. 4. Perfecto. 5. 5 veo yo. A ver, Yo veo 4. una, Al dos, fondo. 3, 4. 4. Yo veo 4. Ah, sí, pues las 4. otras están en el charco. Las otras están en No, el pero charco. acá detrás de una se le ve, ¿o no? ¿O es Ah, mi sí, imagen? ahí hay Ahí. otra. Sí, ahí hay detrás de otra. una ahí. Sí, está escondida. Será más pequeña. Está escondida.
Hay 5. Está escondido, está bien, 5, muy bien. Discreto, cantidad de cebras discreto. Muy bien. Y aquí podemos observar un gráfico en donde hay, por ejemplo, casos o proyección de casos recuperados por una enfermedad. Discreto. ¿Ok? Continuo. Por ejemplo, el peso de las cebras. Continuo. Puede ir Continuo. aumentando o bajando de peso. Mire, continuo. ¿Qué cosa muestra el gráfico? Un Un electro. un electrocardiograma continuo. ¿Se da cuenta o no? Mientras que el otro gráfico era discreto. ¿Ya? Súper importante. Ya, muy bien. Ahora vamos a revisar los elementos de un gráfico. Ya, yo estoy seguro que ustedes, muchas de ustedes nos conocen todas las partes de un gráfico. Entonces ahora las vamos a revisar, ¿ya? Súper importante porque cuando hagan un gráfico, lo más importante, o sea, lo más relevante es que cumpla con características, ¿ya? Que lo hagan ser excelente. Entonces, todos esos son los elementos de un gráfico. ¿Lo veo, no? La etiqueta de los datos, los ejes, los títulos del eje, la serie de datos, la leyenda, la línea de cuadrícula, el área de trazado, el título y el área del gráfico. Tengo que preocuparme de todos estos elementos cuando yo voy a construir un gráfico. ¿No se logra ver la imagen? Sí, sí se ve bien. Ya. Sí, sí se ve, pero Ya, completo. perfecto. Veamos ahora 3 de estas partes de este gráfico. Dice la serie de datos. Ya, ¿qué es la serie de datos? ¿Dónde está esa cosa? La vamos a buscar y la vamos a enmarcar con el color rojo. Serie de datos. Aquí está, miren. Aquí está la serie de datos. ¿Qué es la serie de datos? Se refiere al conjunto de datos de la hoja de trabajo que se trazan en un gráfico. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy en el Excel, tengo unas columnas, ¿cierto? Con datos, y eso entonces se van a ver reflejados en la serie de datos, en estas columnas que se ven acá. Título del gráfico. Es el título, ¿cierto? Va acá arriba, y dices el título que ayuda al usuario a comprender lo que representa el gráfico. ¿De acuerdo? En este caso el gráfico habla de ingresos. Perfecto. ¿Y cuál es la leyenda? Aquí está la leyenda, ¿lo logra ver? Ahí está la leyenda. Dice, identifica cada serie de datos en un gráfico. Es decir, me indica qué cosa está representando cada una de las barras. ¿De acuerdo? Ok. Ya, después tengo el área de trazado, que sería en donde se va a realizar la gráfica. Si se da cuenta, el área de trazado es esto que está acá anotado con verde, y sería la zona en donde se encuentra dibujado el gráfico. El área del gráfico es el área, ¿dónde está el área del gráfico? El área del gráfico, acá, al lado. ¿Lo veo o no? El área del gráfico se refiere al área completa, en donde va a aparecer el gráfico con todos sus elementos, con la leyenda, con la serie, con los ejes, ¿de acuerdo? Ese es el área del gráfico y el área del trazado en los que está dentro. Los ejes van a ser horizontal, este es el eje horizontal y este es el eje vertical, ¿de acuerdo? Y aquí es donde van a ir registradas las variables, ¿ya? Una variable que después la vamos a ver que se va a llamar independiente y otra variable que se va a llamar dependiente, ¿ok? Ya tenemos los ejes, ahí están los ejes. Ahora vamos a revisar los títulos de los ejes. Estos son los títulos de los ejes. Aquí están los títulos de los ejes. Uno dice que es el año 2012 y el otro dice que son los montos. Ya, entonces vamos a colocarle nombre para que quien lea pueda entender la unidad de medida en la cual está expresada entonces los datos. Línea de cuadrícula, dice son las líneas horizontales o verticales en el área de trazado. Estas líneas facilitan la identificación de cada punto respecto a la referencia. ¿Ya? Entonces fíjese bien que aquí la línea de cuadrícula dice 4000. ¿Se da cuenta o no? Lo voy a marcar con amarillo.
Mire, la línea de cuadrícula dice 4000, la estoy tomando de ejemplo. Y allá va la línea de cuadrícula. ¿Se da cuenta o no? Y ahí yo observo que hay valores que están por debajo o por encima de ella. ¿Ya? Esa es la línea de cuadrícula. Serie de datos es cualquier símbolo, como una barra, un área o un punto o un sector utilizado para representar el valor de un gráfico. Entonces aquí está la serie de datos. Y la etiqueta de los datos sería el título que llevaría, ¿cierto?, a los elementos del gráfico. Ahí estarían las etiquetas. Ya. Harto o pocos elementos tiene un gráfico. ¿Qué me dicen? Hartos, hartos. Hartos. ¿Los conocían todos estos elementos? No. Algunos. Algunos. Uno. Ya, entonces un buen gráfico tiene que considerar todos estos elementos. Entonces vamos a ir ahora a Excel. Vamos a ir a Excel y vamos a revisar una pequeña tablita que yo inventé. ¿Ve la tablita? Sí. Sí, profe. Ok. Sí. Y aquí yo lo que voy a hacer es anclar la barra de herramientas y voy a darle color entonces a estas dos columnas, ¿ya? Fíjese bien, ya que yo le puedo dar, ya, primero vamos a decir que estas son las filas en Excel y estas son las columnas, ¿de acuerdo? Ya. Filas, columnas, ¿ok? Ya. Cuando yo quiero hacer un área de trabajo, cuando yo quiero determinar un área de trabajo, por defecto Excel me va a abrir lo que llama una hoja, ¿ya? Que es esta zona cuadriculada, pero yo puedo agregar más hojas. Mire, con este botoncito que está abajo puedo agregar hojas, ¿ya? Me voy a la primera y le puedo cambiar el nombre a la hoja, entonces yo pincho y le cambio el nombre y le pongo tarea 1, por ejemplo. Tarea 1. Y ahí puedo ir entonces asignándole el nombre a las hojas para saber dónde dejé cuál o tal gráfico. ¿De acuerdo? Ya, importante también en el Excel, ya, que puedo centrar los datos. Igual como en el Word, puedo centrar los datos o no. En este caso yo elijo centrar los datos. Al igual que el Word, yo puedo pintar o cambiar el color de las letras. ¿Lo ven? Esto es súper relevante cuando vamos a hacer un gráfico, porque los colores tienen significado. ¿De acuerdo? Los colores tienen significado. Aquí está el estilo o el tipo de letra, y aquí está el tamaño. ¿Ok? Ahora, para poder ver el tamaño de la celda, voy a ir acá donde dice celda. Y voy a ir donde dice formato, y aquí voy a tener la posibilidad de poder cambiarle. Entonces dice alto de la celda, y yo acá puedo ponerle y modificarle el alto. Miren, le coloco otro valor y la celda crece de tamaño. ¿Lo ven? Y en formato de celda también puedo cambiar el ancho de la columna. Entonces le voy a poner 35, aceptar, y creció en ancho la columna. ¿Lo logran ver? Y eso sería Sí, para profesor. eso sería para configurar entonces el tamaño de mi celda para mi tabla. ¿Ok? Ya. Ahora lo que me interesa ver es lo que está acá en esta otra pestaña que se llama insertar, en donde van a ver todo lo que está vinculado con los gráficos. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, yo voy a tomar la segunda columna y me voy a posicionar en cualquiera de estos elementos, ¿ya? Que serían los tipos de gráficos, ¿de acuerdo? Aquí tengo los de columna, los de rectángulos, los de línea, los de torta, los de embudo, los de cascada, los radiales. Aquí tengo los de dispersión y tengo los de burbuja. ¿De acuerdo? Y vamos a tener que revisar cuándo se ocupa cuál gráfico, ¿de acuerdo? También los gráficos se van a ocupar para cierto tipo de problemas. ¿Ya? Supongamos que ahora yo voy a utilizar uno de columna nada más, ¿ya? De 2D o 3D dice.
¿ya? Pero voy a ocupar 1, 2 de nada. Ya. Logro observar, entonces, que se tomaron los datos y tomó 1, 2, 3, 4, 5 porque son 5 datos y ahora aparecieron, ¿cierto? En las alturas representados los datos. Pero resulta que, ¿cuántos elementos del gráfico se ven acá? ¿Se ven todos los elementos o no? Sí, No, No, Sí, profe. no. No todos. no, se ve solamente el mes. Perfecto. Solo la recaudación, ¿verdad? Solo Perdón, la solo la recaudación. recaudación, Ya, sí. perfecto. Entonces Son usted mire, 5. yo pincho el gráfico y aparece una crucecita acá, un pincel y un embudo. El embudo es de filtrar, el pincel es para poder cambiar los colores o características del gráfico y la crucecita es para ver los elementos del gráfico. Y ahí aparecen los elementos, ¿se da cuenta o no? El eje, el título del eje, el título del gráfico, las etiquetas, la tabla, ¿ya? Entonces lo que está seleccionado es lo que se ve. Se ven los ejes, los títulos y las líneas de cuadrícula. Mire, voy a pinchar la línea de cuadrícula y van a desaparecer, mire. ¿Lo veo o no? Desaparecieron. Voy a pinchar para que aparezca la leyenda. ¿Se acuerda que antes no estaba la leyenda? Ujú. ¿Ve? La leyenda, dejo la línea de cuadrícula y, por ejemplo, dejo los títulos del eje, que no estaban. ¿Se acuerda o no? No estaban los títulos del eje. Y ahora yo puedo entonces modificar, ¿cierto?, los elementos pinchando dentro del gráfico. Ya, le voy a cambiar el título. Le voy a poner estudio de recaudación. A este título le voy a poner lo que representa. Por ejemplo, le voy a poner pesos. Y aquí le voy a poner mes. Mes. Ahora, si se da cuenta, ¿qué ocurre precisamente con las líneas de cuadrícula? Me muestran en realidad el valor de cada uno de los meses, el monto real que se recibe de dinero. ¿Aparece aquí el monto real o se ve como estimado? Un estimado. Un estimado. Correcto, porque la línea de cuadrícula está por debajo o por sobre las barras, ¿verdad? Entonces yo ahora voy a observar acá que en los estilos de diseño voy a tener algunas en donde van a aparecer el dato exacto. ¿Lo ves? Ujú. Sí. Y ahí lo elijo. Y ahí ya voy a tener la certeza. Claro que al elegirlo, eliminé las líneas de cuadrícula, pero a lo mejor puedo colocar otra donde aparezcan las líneas de cuadrícula, ¿verdad? Y ahora, a lo mejor le puedo cambiar el color. Otra secuencia de colores, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ya, como que no puedo elegir yo los colores, ¿se da cuenta que están como predeterminados? Y acá donde está el pincel, entonces puedo ver los estilos de gráficos, que serían los estilos que están acá arriba también, que se pueden ver acá, ¿de acuerdo? Pero me gusta ese me gusta mucho. Pero ¿qué pasó aquí? Mire, ¿qué pasó aquí? Se cruzaron las líneas, ¿sí o no? Entonces lo acabo de mover. Mire, puedo mover algunos elementos del gráfico. Mire. Ahí modifiqué el lugar de la leyenda, ¿de acuerdo? Ya. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de gráficos voy a utilizar? Ya, entonces van a anotar lo que les voy a decir ahora. ¿Ya? Escuchen bien y anoten, por favor. Los histogramas, los de barra, los histogramas y los de barra, que serían estos que se encuentran aquí, que serían los de columna, se van a ocupar para distribución de datos a lo largo del tiempo, distribución de datos a lo largo del tiempo, para fechas, tiempos y magnitudes.
Mira ahora, voy a mostrar los circulares. ¿Ya? Voy a hacer desaparecer el anterior y fíjese bien, tomé los datos, tomé la columna y ahora voy a insertar y ahora le voy a poner una torta. Ya, listo. Ya, fíjese bien. Ya, de nuevo, voy a colocarle algunos elementos y si se da cuenta los elementos del gráfico circular cambiaron. Po. Es título, etiqueta y leyenda, no tiene más. ¿Verdad? Y los colores aquí, los puedo cambiar. Y si se da cuenta, ahí es cuando aparecen la variedad de colores. Ujú. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de gráficos? Se van a ocupar para, fíjese bien, comparar composiciones. Comparar composiciones. Es decir, un todo que está formado por partes. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el 33 representa, bueno, como está aquí, pues representa el mes 1, el mes 2, el mes 3, y este es un ciclo de trabajo, por ejemplo, un ciclo de recaudación. Profesor, disculpe, ¿comparar qué? Composiciones. Comparar composiciones. ¿Cuál otro gráfico me sirve para hacer eso? Mire bien. Para comparar composiciones, entonces tengo los de círculo y también tengo estos de rectángulos. Mira ahora los de rectángulos. ¿Qué pasó con este de rectángulo? El área que está representada por los colores está directamente vinculado con el valor que tiene. Entonces, mire, le voy a achicar el valor. Mire, 2, 5. ¿Qué pasa con los rectángulos? Se va modificando en relación al número. Correcto. Entonces toman la forma o están repartidos o construidos proporcionalmente. Entonces sirve para comparar composiciones. ¿Ya? Mira, aquí voy a poner 100. Y a este también le voy a poner 100 y van a quedar distribuidos mitad y mitad. Ah, ya, perfecto. Y este tendría que ser 50 y este 50. Y miren la forma en cómo se van a ordenar. ¿Lo veo, no? Perfecto. Sí. Ya. Vamos a ver otro tipo de gráficos ahora. Por ejemplo, insertar. ¿Dónde están los tremap? Ah, ya, los tremap son estos. Estos se llaman tremap. Como árbol, tree map. Y el otro es el marimeco. ¿Dónde está el marimeco? Déjeme ver. No, ya. Ya, perfecto. Ya, perfecto. No, se llama marimeco. Ya, perfecto. Vamos a mostrar otro tipo de gráficos que serían estos que se encuentran acá. Voy a borrar esto, ¿ya? Hay otro tipo de gráficos que serían estos de acá, que son los de dispersión y los de burbuja, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de dispersión. Tendría que hacer esto. Tendría que considerar las dos variables y ahí aparece un gráfico de dispersión. ¿Ven los puntitos o no? Miren, 50, 100 y 200. ¿Ya? Entonces se llaman de dispersión. Pero aquí hay poco número. Entonces yo voy a hacer esto. Observe. Voy a hacer esto. Y ahora voy a cambiar el gráfico y ahora van a observar una nube de puntos. Miren. Se llaman de dispersión. ¿Ven los puntos o no? Están ordenaditos, ¿cierto? Sí. Porque el Excel, fíjese bien, establece una relación, 200, 300, 400, 500, ¿se da cuenta o no? Lo fue ordenando de 100 en 100. Por eso se aparecen ordenaditos. Pero si yo los cambio aleatoriamente, por ejemplo, 500, 1000, mire, ¿qué empieza a pasar con los puntos? Cambian de posición. Correcto, y empiezan a tomar otras posiciones, ¿verdad?
y ahí se genera lo que se llama una dispersión. ¿De acuerdo? Y aquí con estos gráficos de dispersión yo puedo identificar una tendencia. Obviamente la tendencia está determinada, ¿cierto? La tendencia está determinada por, ¿ya? Por la forma en que los puntos se van ordenando. Aquí los puntos están ordenados, ¿de acuerdo? Pero yo podría tener una nube de puntos en donde estén todos desordenados. Mire. Subo los puntos, bajo puntos. Mire. ¿Se da cuenta o no? Y los puntos se empiezan a desordenar, ¿de acuerdo? Son los datos que en realidad están dispersos. Perfecto. Ya, ¿para qué sirve el de dispersión? Fíjese bien, este gráfico de dispersión sirve para mostrar correlaciones entre dos variables. Coloque ahí, gráfico de dispersión para mostrar correlaciones entre dos variables. Otro gráfico que es interesante es el gráfico de burbuja. ¿Lo conoce o no? Yo no lo conozco. Ya, espérenme un poco. Voy a mostrarle un gráfico de burbujas. Un segundo. Los gráficos de burbujas son estos que se encuentran aquí, debajo de los de dispersión, ¿de acuerdo? Voy a borrar el de dispersión, voy a copiar las dos, voy a marcar las dos columnas y voy a poner de burbuja. Entonces, vamos a hacer que aparezcan los valores. Y fíjese bien, que ahí aparecen los valores. ¿Se da cuenta o no? Mire, Sí. vamos a hacer esto. Y lo que ocurre es que los datos empiezan a concentrarse de cierta forma. Entonces, mire, si yo tuviera que decir que este sería, por ejemplo, el nivel de gasto diario que tienen los trabajadores, ¿se da cuenta que los puntos se empiezan a concentrar en una zona? ¿Se entiende? No, aquí se están concentrando los puntos, están todos juntitos. Ya, este tipo de gráficos se suele utilizar para representar tendencias en zonas geográficas. ¿Ya? Por ejemplo, a ver si encuentro, ya, mire. A ver si este gráfico me permite mostrar eso. A ver, déjeme, quiero encontrar una imagen que me permita mostrar el comportamiento de la burbuja. Ya, perfecto. Ya lo encontré. Esperemos un segundo, por favor, ¿ya? Un segundo. Ya. Y ahora sí. Mira ahora. Aquí tenemos el gráfico de burbujas. ¿Lo logra ver o no? Sí. Ya, y este gráfico de burbujas me está mostrando, por ejemplo, cómo se inició la enfermedad de COVID en el mundo, donde se empezaron a dar los casos al inicio de la pandemia. Y el tamaño del círculo me indica la proporción de cantidad de personas, ¿se entiende o no? ¿Y ahí dónde comenzó la enfermedad aparentemente? ¿Dónde estuvo muy concentrado y súper complicado? En Asia. Correcto. Entonces, En el gráfico Asia. en Asia, porque de allá surgió, pues, ¿verdad? De China. Entonces, ahí es donde me muestra entonces el gráfico de burbujas, este comportamiento. Entonces, el gráfico de burbujas lo usamos, dice así, para poder potenciar elementos destacables, en una presentación. ¿Ok? Muy bien. Ya, volvemos entonces al Excel. Y todavía me queda los gráficos de línea. Voy a borrar eso y vamos a revisar los gráficos de línea, ¿de acuerdo? Tenemos insertar gráficos de línea. Aquí tenemos los gráficos de línea.
Ya, ¿qué pasó con el gráfico de línea? ¿Qué se observa? ¿Ya? ¿Qué se observa aquí en el gráfico de línea? Estoy comparando, ¿verdad? Estoy comparando dos comportamientos. Entonces utilizamos este tipo de gráfico de línea para mostrar evolución en el tiempo de un fenómeno. ¿Ya? Y si no es el de línea, podemos utilizar otro tipo de gráfico. Si no es este, podemos utilizar otro. Podemos utilizar, por ejemplo, los de área. ¿Conocen los de área? Profesor, ¿para qué se utiliza el de línea? Para mostrar la evolución en el tiempo Ah, ya. de una variable, o para comparar dos variables. Y les voy a mostrar el de áreas. ¿Dónde está el de áreas? A ver, el de burbujas. Y aquí tenemos el de área combinado. Espérenme un segundo. Cascada. Y aquí tenemos los de área. Los de superficie que se llaman. Estos son los de superficie. Perfecto. Ahí tenemos uno de superficie. Y también se utilizan para mostrar evolución en el tiempo. Hay otro gráfico más, que es este que está aquí, que también se utiliza para mostrar evolución en el tiempo. Y se llaman, estos que están acá, a ver. Este. ¿Lo conocen este gráfico, no? Ya, pero mire, me dio una restricción. Ya, ese es de caja y bigote, pero este otro gráfico que está acá, este se llama gráfico de velas. ¿Ya? Y aquí me deja, me dice que tiene que ser en función del tiempo. Dice, usa este tipo de gráfico para mostrar la tendencia del rendimiento de una acción en el transcurso del tiempo. Supongamos que voy a tomar solo una única columna y a ver si me acepta o no la construcción del gráfico. Y me dice que no, ¿verdad? Me dice, para crear arregle los datos en la hoja de la forma siguiente. Precio de apertura, precio máximo, precio mínimo, precio de cierre. ¿Se da cuenta que me da una instrucción? Entonces, muchas veces los gráficos deben de tener o cumplir con ciertas características. ¿Ya? Perfecto. Esos serían como los gráficos que más nos interesarían. ¿Ya? Volvamos entonces a revisar los elementos del gráfico en un ejercicio. Voy a tomar la segunda columna, solo una columna, y voy a hacer este gráfico. Perfecto. Voy a pinchar la crucecita y voy a ver los elementos que tiene. Ya. ¿Le agrego o no le agrego la leyenda? ¿Qué cree usted? ¿Se ve mejor con la leyenda o no? Sí, mejor con la leyenda. Ya, Sí, pero se ve Más explicativo. pero el título Sí. tiene que ser diferente a la leyenda, ¿se entiende? Sí. sí. Entonces ponemos estudio de recaudación. Por ejemplo, estudio de recaudación mensual. Ya, perfecto. Vuelvo al gráfico y pregunto, ¿los títulos de los ejes ayudarán a explicarlos mejor todavía? Sí. Correcto. Entonces aquí coloco meses y acá coloco ingresos, por ejemplo. Aquí voy a borrar esto y voy a poner ingresos. Ya, perfecto. Entonces va quedando más explicativo, ¿verdad? ¿Ya Sí. será necesario poner la etiqueta de los datos? ¿Qué quieren ustedes? A ver, sin etiqueta. ¿Qué pasa sin etiqueta? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Queda como estimado? Claro. En cambio, si le coloco la etiqueta, queda preciso. Está la referencia, pero además está el valor exacto. ¿Ya? Perfecto. Tabla de datos. ¿Será necesario ponerle a la tabla de datos? Mire lo que pasa. ¿Qué pasó ahora con la tabla de datos? La misma columna que estaba en el Excel,
Fíjese que ahora se copió, ¿dónde? Abajo. Correcto. Pero eso ya es como redundante, ¿verdad? Y no se ve muy, Sí. muy bonito. Correcto. Entonces yo le puedo Que no se eliminar. ve claro. Claro. Sí, no Como se ¿Puede que entiende mucho. confundir? se puede Sí. confundir. Hay mucho dato ahora. ¿Se da cuenta? No está como lleno de información, entonces me marea un poco. Entonces, Ujú. ¿qué le voy a quitar? La tabla de datos. ¿Qué le puedo quitar? Por ejemplo, las etiquetas de datos. Y ahí está como más limpio, ¿verdad? Sí. Perfecto. Muy bien, pues. Entonces, me va a quedar mandarles un ejercicio para que ustedes me hagan un gráfico con ciertas características, ¿de acuerdo? Entonces yo Ya. les digo, haga un gráfico y esa va a ser la actividad. Les voy a mandar, se las voy a mandar por correo y va a decir así, haga un gráfico con la siguiente columna, les mando el archivo Excel y va a decir, y coloque los siguientes elementos dentro de ese gráfico. ¿Ok? Ya. ¿Hasta cuándo tenemos para profesor. mandar No, eso? eso tienen hasta la próxima semana, pues lo vamos a revisar a la entrada de clase, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, Ya, la idea es que lo practiquen. Ya, entonces, ¿qué les parece que hagamos un resumen de lo que vimos hoy día? sí, profesor. Se hizo corta la clase, ¿ah? Sí. Muy buena clase. A lo mejor me demoro mucho. Ya, veamos entonces. Vimos las tres tipos de estadísticas o las áreas de interés de la estadística y nos dimos cuenta que las áreas, cuando vamos a hablar del diseño estadístico para la metodología de investigación, considera las otras dos áreas que serían la inferencial y la descriptiva. Identificamos los objetivos de la estadística descriptiva, que es mostrar, ordenar y procesar datos. ¿Ok? Revisamos el concepto de dato, de información, pero no revisamos el concepto de conocimiento, ¿ah? Eso quedó pendiente. Ya, ¿y qué era un dato? ¿Quién me lee la definición de dato? Yo. Ya, léala, por favor. La representación simbólica de un atributo de una variable. Puede ser Una, imagen. ya, no, de un atributo o variable. Ah, ya, perfecto. De un atributo o variable puede ser imagen, símbolo o mensaje. Perfecto. Una imagen, un símbolo, un mensaje. Perfecto. ¿Y qué es información? Un recurso organizado. Ya, ¿de Datos qué? procesados o contextualizados de manera tal que permiten tomar decisiones. Perfecto. ¿Y nosotros qué necesitamos en la empresa? ¿Datos o información? Información. Información. Perfecto. Queda claro entonces, ¿ya? Ahí para Israel que nos había preguntado. Muy bien. Luego revisamos los elementos de la estadística inferencial y luego empezamos a definir conceptos, ¿ya? El de población y de muestra, y el de parámetro y el de estadístico. ¿Ok? ¿Qué es más barato, qué es más económico? ¿Conseguir los parámetros o los estadísticos? Los estadísticos. Perfecto. ¿Y cuál es el problema del estadístico? ¿Cuál es la debilidad que tiene el estadístico? Y aquí está el ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos dado el ejemplo de la sopa y el ejemplo del suero? ¿Que puede ser manipulable? Que de alguna manera puede no representar a la población. ¿De acuerdo? Puede no representar, puede tener ciertas dificultades en los datos, pueden ser no confiables. ¿Ya? Luego vimos el ejemplo de población, parámetro, muestra estadístico, ¿cierto? La relación que existe. Revisamos las aplicaciones de la estadística inferencial rápidamente, las diferencias, y luego empezamos a ver conceptos. El de unidad, el de variable, el de valor, el de caso. Vimos una aplicación de esos datos y luego nosotros hicimos nuestros dos ejercicios. ¿Ok? Revisamos después las características de datos discretos y de datos continuos. Hicimos ejemplos y luego revisamos los elementos de un gráfico y terminamos por analizar entonces los elementos de un gráfico. ¿Qué quedó ver? Mire la siguiente pregunta. ¿Cuál gráfico preferir, el de barras o el de tortas? ¿Y a quién lo puede leer, por favor? A ver. ¿Marcela lo puede leer? ¿Está ahí Marcela o no? Sí, acá estoy. Ya, léalo, por favor.
Dice, ¿cuál preferí, gráfico de barra o de torta? La información que brindan los dos tipos de gráfico es equivalente. Sin embargo, el gráfico de barra resulta más natural para comparar las distribuciones de dos grupos, debido a que nuestro ojo percibe mejor diferencia en longitudes que en ángulos. Por otra parte, en el gráfico de barra todas las barras comienzan al mismo nivel, lo que facilita la comparación. Perfecto, entonces por eso elijo el de barra y no el de torta. ¿Cuándo elijo el gráfico de torta? ¿Cuándo elijo el gráfico de torta? Para comparar composiciones. Correcto. Por ejemplo, nómbrenme una composición que podría ocurrir dentro de una empresa. En el área de recursos humanos. Chan. ¿Cómo podría ser una composición? Chan, digo yo, porque ahora hay que pensar. Profesor, ¿de qué está hablando? Mire, una composición dentro de una empresa podría ser así. ¿Qué porcentaje son hombres o mujeres? Claro, Ahí o hay por una, ejemplo, ahí hay una composición. O por ejemplo, ¿cuántos trabajan en el área de administración, en el área de producción, en el área de ventas, en el área de gerencia, en el área de informática? ¿Se entiende o no? Estoy analizando la composición de la empresa con respecto a sus trabajadores. Y el gráfico de torta me permite ver cuántos trabajadores hay por cada uno de los diferentes departamentos. ¿Le hace sentido, no? Sí. sí. No Es cuando serviría, son menos datos, entonces, para no, tener una visión más no, global. no cuando son pocos datos, cuando estoy analizando una composición. Sí, comparar. Dentro de un mismo, de un todo, quiero ver los elementos que constituyen el todo, en qué proporción están. Todos los departamentos están dentro de la empresa, ¿verdad? Sí. Pero Sí. no todos los departamentos tienen la misma cantidad de trabajadores. Y ahí me sirve el gráfico de torta. El gráfico de barra también me serviría, pero el problema es que el gráfico de barra me mostraría como que cada departamento es independiente de la empresa, ¿me entiendes o no? Claro. Sí. Y la idea es entender que todos están dentro de la empresa. Ahora sí, ¿le hace sentido, no? Sí. Sí. Sí, Ya. Ahí está la diferencia. ¿Por qué dice composición? ¿Ya? Composición se refiere a los componentes de un todo. Ah, miren, y este es lo último. Ya, el gráfico de la derecha corresponde a la pregunta: ¿de qué color es el auto de tu papá? Hecha 51 alumnos de los octavos básicos de un colegio. ¿Qué colores tienen igual frecuencia? Morado. El El gris y el morado. verde. El gris y el verde, El- ¿cierto? Sí, Pero 23%. pero como profesor se ve que es morado, ¿cierto? ¿Y por qué dice gris? Porque la Que palabra adentro dice dice gris. Claro, Claro, porque es el por ser- color del auto, pero el El 23% color de. del Sí, auto. tiene razón, tiene razón. ¿Ya? Sí. Qué pillo, profe. ¿Cuántos papás no tienen auto? 4. 4%. 4%. Perfecto. ¿De qué color hay 10 autos? ¿No se sabe? Ninguno. 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 Pero es que hay tan porcentaje, pues nos dice la cantidad de autos, ¿se entiende o no? Ah, entonces igual sería Ah. ninguno. No necesariamente, porque usted ¿Ya? tendría que buscar, por ejemplo, ¿cuál es el 10% de 51? Mm. Ah, pero perdón, dice que 5,1. perdón, dice que hay 4% que no tiene auto, entonces yo tomo el 51, le quito el 4% y me queda un número. Y de ahí evalúo qué porcentaje representan 10 autos. Es más complejo de responder, requiere más operaciones. 4. Nombra 3 colores que juntos reúnan a más de la mitad de los alumnos, pero que no sea superior al 60%. Por ejemplo, si reúno el gris, el verde y el azul, tengo 66%, me pasé, no sirve. Sí. Ajá. Ya, Gris entonces, y verde. gris y verde tengo 46. ¿Ya? Blanco. ¿Y qué pasa Y si blanco. digo, sí, pues me pasé o no? ¿Y Verde, si digo azul, blanco. verde, Azul, azul, blanco. Y blanco. y ahí me pasé, pues, ¿no? No.
Tengo justo ¿Cuánto dijo? 59. Justo 59. 59. Es hasta Perfecto. 60. Hasta 60. Esa es la mejor combinación. Verde, Bien. azul y blanco. blanco. Excelente. Excelente. Muy bien. Sí, 5,1 es el 10% de 51. Podría haber sido gris, blanco, azul. Gris, blanco. Así porque tiene el mismo porcentaje. Sí, perfecto. Muy bien, también. Excelente. Ya, podemos entonces recoger información de los datos. Perfecto. Excelente. Dejamos nuestra sesión por hoy día hasta aquí. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Ya, Bueno, nos vemos profesor, entonces gracias. mañana. Fue Nos muy vemos. bien. Sí, Gracias, mañana. profesor. Ese Cariños. Gracias. Chao a Gracias. todos. Chao. Chao a todos. Buenas Chao, noches. chao, gracias.